Ana Peruso, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Muchas gracias por convocarme, por esta invitación que la verdad es un placer. Bueno, tiene que ver con el tema de discapacidad. Vos sos directora Claro. de discapacidad de la municipalidad. Participaron ayer en lo que tiene que ver con la movida que se realizó en distintos puntos del país, incluso en 9 de julio. ¿Por qué decidieron participar ustedes? Bueno, primero contarte y contarles a la audiencia que esto es una Dirección General de Discapacidad que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, ¿bien? Generalmente se asocia a la discapacidad con salud, que si bien, obvio, tiene que ver con salud, pero en este municipio puntualmente pertenece a la Secretaría de Desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad la discapacidad tiene que ver con lo social. De hecho, parte del objetivo de la dirección, ¿sí?, es intentar modificar o correr barreras sociales instaladas en la población, ¿sí? Sobre todo en la población de personas con discapacidad. ¿Y por qué nos sumamos? Nos sumamos porque los derechos de las personas con discapacidad están vulnerados. Hay una ley. Está bien que hay una ley que tiene 40 años, ¿no? Que después, si querés, podemos hablar un poquito sobre la nueva ley de discapacidad, que en realidad es nueva basándose en esta que tiene 40 años. En uno de los artículos, porque esto es interesante contarlo y contarle a la gente, en esa ley, en el artículo primero, habla de que arbitremos los medios necesarios para que la persona discapacitada, o sea, ni siquiera persona, ¿no?, para que el discapacitado se acerque a lo normal, ¿sí? Eso es la ley que hoy está vigente. Después, en el año 97, hay otra ley que plantea el modelo de rehabilitación, ¿no? Dentro del modelo de rehabilitación está esto, ¿no? Está la persona con acceso al derecho de tener la cobertura de salud que corresponda de acuerdo a un diagnóstico, ¿sí? Nosotros desde la dirección tenemos a cargo la Junta Evaluadora de Discapacidad. Porque ¿cómo certifica una persona una discapacidad? A través de un documento que es un certificado único de discapacidad. Bien, así garantiza, esa es la puerta de acceso a garantizarle estos derechos, ¿no? Y nosotros, desde la Secretaría, desde la Dirección y desde la Subsecretaría, ¿no?, digo, la Dirección de Discapacidad, en el organigrama, pertenece a una subsecretaría de promoción a cargo de Valeria Gómez y a su vez de la Secretaría de Desarrollo Comunitario a cargo de María del Carmen Fernández. Nosotros todo el tiempo escuchamos el reclamo de las personas, escuchamos el reclamo de las familias, ¿sí? Cuando llegan a la dirección a buscar las planillas para ser completadas, para presentarse a Junta Médica, realmente es complejo lo que se plantea, lo que plantean, las dificultades, las barreras. Partamos, ¿no?, de la base que alguien que tiene que renovar su certificado de discapacidad, alguien que tiene, por ejemplo, síndrome de Down. Sí. O sea, ya es una locura. Bueno, pero vos sabés, Juan, que yo en eso, yo estoy de acuerdo con la renovación, pero te voy a contar por qué. ¿Por qué? Muchas veces, vamos a poner un escenario, el peor escenario, ¿no? Viene una persona con un diagnóstico, la Junta evalúa la cantidad de años, ¿sí?, de acuerdo a la documentación presentada y a la entrevista con esa persona, y dice, bueno, se otorgan por 5 años, por ejemplo, ¿no? Esa persona a los 5 años vuelve, y tal vez esa patología o ese diagnóstico se acrecentó, empeoró o tiene algo nuevo. Si nosotros dejamos por fuera lo nuevo,
no tiene acceso a la cobertura del 100%. ¿Me explico? Entonces, por eso es interesante, ¿sí? Y yo estoy a favor de la renovación para hacer este tipo de análisis. Sí, digamos que la renovación, está bien, desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista. Porque la renovación en sí, con algo que no tiene vuelta atrás, ya debería ser automática, tiene más por el sentido común de eso, ¿no? Sí, por ese diagnóstico primario. Sí, no, pues está bien lo que vos decís, está bien. ¿No? Sí, pero si aparece algo nuevo, ¿qué pasa? Sí, claro. Me quedo por fuera de lo que me corresponde. Claro, claro, ¿no? sí, del derecho que te corresponde. Del derecho que Justamente. te corresponde, exactamente. Justamente. Y bueno, y a raíz, ¿no?, de todo lo que uno escucha de las familias, de las personas, nosotros acompañamos esa movilización. Porque yo puedo entender de que tal vez antes sí era una población mínima, invisibilizada. Pero hoy por hoy, el 9 de julio, yo puedo hablar por 9 de julio. Sí, por eso te convocamos, ¿sí?, para verlo. Yo puedo decir que esa población dejó de ser chiquita como era antes y dejó de estar invisibilizada. ¿Sí? Tiene que visibilizarse, las personas tienen que conocer cuál es la situación. ¿Sabes por qué, Juan? Porque uno no sabe en qué lugar puede estar mañana. Porque una discapacidad, a ver, todo diagnóstico, toda enfermedad es discapacidad, no. Son las secuelas que yo tengo para manifestarme en mi vida cotidiana en base a un diagnóstico o a una enfermedad. Por ejemplo, si yo tuve un accidente, ¿sí?, me pasó algo en el cuerpo, me impide seguir haciendo el trabajo que yo venía haciendo. Es una secuela. Voy a gestionar el certificado de discapacidad, porque claramente lo que hacía no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, claramente mi vida cambió en un minuto. O sea, de ser una persona sana, pasé a ser una persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, hay que hacer el análisis desde ese lugar, ¿no? Entonces, hay que invitar a las personas a que puedan repensarse con respecto a esto. Una de las cosas que siempre cuento y intentamos socializar es que en algún punto pienso que está menos invisibilizada porque antes había un porcentaje menor de personas con discapacidad y siempre estaba asociado a cosas muy extremas, porque sabemos que hay discapacidades que se ven y hay discapacidades que no se ven, ¿no? Ahora eso ya no pasa, ahora está en conocimiento. Y aparte, nos pasa también que empezamos a prestar atención cuando nos pasa a nosotros. Sí. O a alguien muy cercano. O algún familiar. Algún familiar. Si no, no tenemos en cuenta de que me da lo mismo estacionar en una rampa que no estacionar. ¿No? No me da lo mismo, no sé, que un usuario... Utilizar los juegos del parque que están destinados a eso como... un lugar, ¿sí?, para alguien que tiene los otros. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuándo uno empieza a darse cuenta de eso? Cuando nos toca. Cuando nos toca. O cuando le toca a un familiar muy cercano, o a un amigo muy cercano, amiga, digo. Pero cuando nosotros tenemos la vivencia en primera persona. Y yo creo que eso está empezando a pasar. Y parte del objetivo de la elección es empezar a contar estas cosas, ¿no? Estas barreras sociales que tenemos, que nos pasa. Digo, si uno habla de barreras a nivel de construcción, ninguna ciudad está preparada 100% para una accesibilidad, ¿sí? Hablando de una discapacidad motora, ¿no? Porque después tenemos, a ver, accesibilidad, podemos hablar de accesibilidad en las escuelas, podemos hablar, ¿no? Digo, pero hablando de una discapacidad motora, porque antes sí era una minoría. Y generalmente las personas estaban en sus casas, ¿sí? No tenían la posibilidad de salir. Te estoy hablando hace muchos años atrás. Sí, claro. Ahora sí, las personas salen, ahora sí. Tenemos que empezar a ver. Ahora,
yo digo, ¿sirve un plan de infraestructura cuando todavía mi vecino me sube el auto al garage impidiendo el paso por la vereda? Sí, es un cambio cultural, un cambio de mentalidad. Bueno, de eso es lo que tenemos que empezar, porque aparte la Convención Internacional de los Derechos con Discapacidad dice esto. La Convención habla de un modelo social, habla de la persona con discapacidad como sujeto de derecho, ¿no? Argentina adhiere, tiene carácter constitucional. Más allá que venimos de esta ley que yo te cuento de hace 40 años y otra del año 1997, más allá que venimos de eso, Argentina adhirió a una Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que plantea este modelo social, que plantea que una persona con discapacidad es persona con discapacidad sujeto de derecho, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que hacer es socializar, contar que hay más barreras sociales que impiden que esa persona tenga y conviva en una sociedad que otra cosa. Tenemos que empezar a cambiar un poco la cabeza, tenemos que empezar a cambiar la mirada, tenemos que empezar a cambiar esa construcción social que en ese momento tal vez para ese contexto estaba bien, pero ya hoy no. Esta mirada de la lástima, esta mirada del diferente, esta mirada, eso tiene que empezar a cambiar. Y nosotros tenemos la obligación de que eso empiece a cambiar, ¿no? Se habla mucho de empatía, se habla, se dice, ¿no? Sí. Pero eso también es parte de lo que hay que ponerse en el lugar del otro, ponerse en la necesidad del otro. Totalmente. Y eso todavía falta mucho. Falta un montón. Más allá que se declame sí. fácilmente, pero en la práctica... Y se dice, viste que hay palabras que se ponen de moda en determinado... Son cosas de moda, como lo decía recién en cuanto a la discapacidad, al medio ambiente, viste, es lindo hablar del medio ambiente, del ser, como es, sustentable. Hoy todo es sustentable. Todo es sustentable. Todo eso. Este programa es sustentable. Ya te lo digo así. Bueno, bien. Sí, porque lo decimos nosotros, simplemente porque queda bien. Pero bueno, hay muchas cosas que te dicen, son justamente lo que decís, palabras de moda, sí. que las escuchás que se dicen, pero realmente en la práctica, el sentido que tienen, ¿se aplica? Empatía es una de ellas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo creo que hay que trabajar la empatía, hay que trabajarla, hay que contarla, hay que saber qué es la empatía. Y sobre todo hay que vivirla, ¿no? Porque realmente esto que yo te planteaba hoy, uno no sabe qué le puede pasar mañana. Uno puede tranquilamente tener una discapacidad, ¿no? Entonces recién ahí, por eso digo, esto nos tiene que atravesar a todos, esto tiene que ser transversal. Este acompañamiento a la movilización que se hizo el 9 de julio, que nosotros acompañamos, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver, cuando uno escucha esto que decías vos hoy en la introducción, todas las peripecias que tiene que hacer una familia, ¿sí? Para que su hijo, su hija, su hermana tenga lo que es un derecho, es una odisea, ¿no? Y muchas veces se encuentran con la negativa permanente. Y no te olvides que también vienen de asimilar un diagnóstico. Hay un camino previo a que yo llego a la ventanilla de mi obra social a decir, vengo a presentar mi certificado de discapacidad. ¿Sí? Entonces, realmente hay mucho y creo que esta vez se sumó gente, porque, a ver, siempre está orientado a las personas con discapacidad y a aquellas que tenemos algo que ver con la temática. ¿Sí? Y creo que pasó algo ayer, que fueron personas que pasaban por la calle, y que se interiorizaron, y que pararon, y que quisieron escuchar. Entonces me parece que eso fue más que recontra positivo. ¿Ustedes con quiénes articulan? ¿Con qué articulan para poder hacer lo que tienen que hacer? ¿Sí? En relación a la función de ustedes, de la dirección,
y en tratar de, justamente, colaborar o tratar de incentivar en este cambio de mentalidad cultural, Sí. como quieras denominar. Sí, nosotros arrancamos ahora, que por suerte nos están convocando, ¿no? Es muy interesante la convocatoria. El otro día fui al Instituto de Formación, ¿no? a la materia de prácticas de acompañamiento terapéutico, ¿no? Recurso humano valioso si lo hay. Hoy por hoy muchas personas y muchos médicos y médicas, por suerte, están poniendo esta figura, ¿sí? Como parte de un, ¿cómo es? No me va a salir la palabra en este momento, pero como de un dispositivo de acompañamiento, ¿sí? Aparte, está bueno en articulación con el resto de las terapias de una persona, ¿no? Porque de esto se trata, de que sea algo integral, que no sea individual. Entonces, la verdad que estuvo muy interesante. Después nos convocaron a la dirección, ¿no? Desde el taller de taekwondo del SIC, que estuvo muy interesante porque, bueno, las personas pudieron sacarse muchas dudas. Y eso también estuvo muy bueno. Ahora vamos a arrancar con una serie de intervenciones también en la calle, contando estas barreras sociales, contando a la gente, contando por qué, digamos, es importante poderme repensar en las prácticas cotidianas, ¿no? De no subirme el auto chocándome el garage, de no tapar una rampa, de, bueno, empezar a contar estas cosas. Así Porque que es importante evitar eso. Son 5 minutos, son 2 minutos. es que eso es lo que te dicen. Claro, sí, por eso Sí, digo. son 2 minutos, ya me voy. Estás No. ocupando la rampa, que son 2 minutos, ya me voy. Bueno, en esos 2 minutos puede venir el que le corresponde. O aquella persona que pidió para su domicilio particular el cajón, ¿no? Digo, no. Sí, cualquier demarcación, cualquier Exactamente. cosa que está pensado para eso, para esas personas. Exactamente, ¿no? Bueno, y hoy por hoy seguimos hablando de discapacitados y hoy por hoy seguimos tapando rampas y seguimos estacionando los autos y seguimos... Entonces, ahí hay donde hay que apuntar. Me parece que ahí hay que empezar a contarle a las personas por qué es importante repensarse en estas cuestiones cotidianas. Entonces, ahí me parece que tenemos un arduo camino, pero creo que se va a plantar la semilla, ¿no? Digo, son disparadores. Tal vez lleva años, como todo cambio de paradigma, ¿no? Puede ser un trabajo Pero así hay de que- hormiga, es decir, ir concientizando de a poco, que alguien diga, y la verdad que sí, mira, no, estoy tapando la rampa, la verdad que lo hago mal, no lo hago más. Eso es empatía. Eso será, ¿no? eso es empatía. Eso es ahí estaríamos con empatía. Excelente. ¿no? Bueno, será 1, será 2, mañana serán 3, Sí. hasta que sea la mayoría. Exactamente. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr. Por eso digo que tiene que ser transversal, que no tiene que ser únicamente a la población de personas con discapacidad, a la Dirección General de Discapacidad, al terapeuta que se ocupa de rehabilitar a una persona con discapacidad. No, esto tiene que ser transversal. Esto, o sea, todos como ciudadanos tenemos que poder ver esto, ¿no? Entonces, creo que parte de esta visibilización tiene que ver con eso. ¿Con quiénes articulamos? La verdad que, bueno, imagínate, ¿no? No solo intramunicipio, porque bueno, tenemos que articular intramunicipio Por con la Secretaría de Desarrollo Comunitario, sobre todo, que tiene un montón de áreas. Articulamos con salud, articulamos con delegaciones, articulamos Con tránsito. Con todo lo que es municipal, con todo, y también lo que hacemos es, cuando viene una familia con algún tipo, porque generalmente el reclamo mayor es que la obra social te dice, vienen desesperados y me dicen, no me cubre más las terapias de mi hijo o de mi hija. Llamar a las obras sociales, contarles. Estos últimos años, o seguramente estás al tanto, los certificados de discapacidad estuvieron prorrogados. Muchas obras sociales no reconocían la prórroga, Claro. siendo boletín oficial, ¿no? Sí, sí. Entonces, llamar a las obras sociales, enviarles el boletín oficial, contarles que ese certificado está vigente, ¿sí? Porque nosotros el primer tiempo de pandemia
solo se hacían, nunca dejamos de hacer certificados de discapacidad, pero se hacían aquellos que sean por primera vez, porque las renovaciones estaban cubiertas, ¿no? Entonces, y no las reconocían. Entonces, bueno, ahí estuvimos con muchos llamados telefónicos y la realidad que lo que pasa con las obras sociales pasa en todas las obras sociales, ¿no? Y yo escuchaba hoy a Galarraga, ¿no? Que lo nombraste cuando hablaba recién, sobre incluir salud. Incluir salud, temas complejos si los hay, ¿no? La verdad que acá muy pocos profesionales trabajan por incluir salud. Te diría que es únicamente atención hospitalaria. Por fuera, prestadores por incluir salud, hay muy pocos. Otro tema también que tenemos, que también hay que contárselo a la gente, es el tema de los acompañantes terapéuticos. Los acompañantes terapéuticos, parte del dispositivo, ¿no? Hay obras sociales que te los reconocen como figura y hay otras que ni siquiera los contempla, ¿no? Es como que hay obras sociales para personas adultas mayores y obras sociales para jóvenes, digo, no se contempla de que hay personas que pueden tener PAMI, por ejemplo, y que no son adultos mayores. Bueno, PAMI, por ejemplo, la figura de AT no la reconoce. Bueno, y así es una barrera permanentemente porque, de acuerdo a la obra social que tenés, tiene su propia normativa, entonces vos te tenés que adaptar a la normativa de esa obra social. Y así estamos. Sí. 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 Distintas recetas para una misma cuestión. Exactamente. Depende cómo lo abordes. Exactamente, ¿no? Y quién lo audite, y qué historia clínica presente, y qué escriba el médico, y que, ¿no? Todo el tiempo así. Exactamente. Un peregrinaje. Sí. Un peregrinaje. Prácticamente. Pero yo creo que se empezó a escuchar. Creo que se empezó. Sí. Gracias por venir. Un placer. Gracias por venir. A disposición. Habrá otra segunda. Ojalá. Seguramente, porque es un tema que lo monitoreamos, lo seguimos, uno de los tantos, y bueno, ahora tenemos este epicentro, esta ebullición que está a nivel nacional desde ayer, ¿sí? Sobre todo en el día de hoy, así que ojalá que sea algo para que por lo menos se empiece a cambiar. Obviamente de cero no... Sí, porque creo que ya hasta se agotó la instancia de diálogo. Es que el diálogo ya es hechos, ya se esperan hechos. Exactamente, ¿no? Diálogos, reuniones, como recién lo escuchaba Marcela Kriskovic, y por información que uno tiene también, ya está la instancia del diálogo. Agotada. Está agotada. Por eso se llegó en esta escala a lo que está ocurriendo hoy. Hoy ya hubo marchas, ya hubo reuniones anteriores. Todo esto lo hemos hablado en Zona Cero, porque es un tema que venimos siguiendo desde abril, cuando fue la primera marcha, así como para empezar a calentar motores. Claro. Así que bueno, veremos qué pasa. Esperemos que se resuelva y se resuelva para bien, en pos de pensar en las personas. Si no, habrá que intentarlo el año que viene, que es electoral. Sabemos que cuando hay elecciones, las promesas y las soluciones muchas veces para determinados problemas que no se pueden solucionar, bueno, quizás en un año electoral aparezcan, ¿sí? Además de las promesas, alguna de las soluciones esperadas. Ojalá. Vamos a ver. Ojalá. Gracias por venir, Ana Un Pérez. placer.